Bueno, es un gusto poder saludar a todos ustedes esta noche. Y pues ya en esta noche vamos a finalizar nuestro curso, clase sobre los dones del Espíritu. Y lo vamos a hacer en dos partes, porque nos falta un don todavía que necesitamos ver, que es el don del discernimiento de espíritus. Y después vamos a hablar un poco de cómo entrar, es decir, si queremos mover en los dones, ¿cómo lo hacemos? Y en ocasiones más fácil dicho que hecho, en otras ocasiones más fácil hecho que dicho. Pero de todos modos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su gracia en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta clase, por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Y Señor, yo creo que tú estás sembrando semilla en todos nosotros aquí en cuanto a los dones del Espíritu. Creo que estás sembrando una semilla del deseo de querer mover en los dones. Creo que estás sembrando una semilla, Señor, de conocimiento de cuáles son los dones. Y Señor, aún pido que pudieras marcar una pequeña senda para nosotros en esta noche, para que pudiésemos realmente realizar o actualizar todas estas cosas en nuestras vidas y en la iglesia en Parral. Danos gracia y en el nombre tuyo te lo pido, Señor. Amén. Voy a repasar aquí dos, tres cosas. Y lo primero es, como les he dicho desde el principio, el bautismo en el Espíritu Santo es la puerta de entrada a los dones, porque es el Espíritu quien reparte a los dones entre nosotros. Hemos dicho que en 1 Corintios 9 encontramos, 1 Corintios 12, encontramos 9 dones que se dividen en 3 grupos. El primer grupo son lo que llamamos dones de revelación, que son palabras de sabiduría y de ciencia. Luego dones de poder, que en sí son el don de fe, luego de sanidades, luego de milagros. Y después dones de expresión, que son 4, que la profecía más el discernimiento de espíritus, luego géneros de lenguas y después interpretación de lenguas. Hemos hablado de todos estos dones, menos el discernimiento de espíritus. Y se debe al hecho que la noche que hablamos de la profecía, no tuvimos tiempo para alcanzar a este don. Y quiero decirles que yo creo que realmente el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus, voy a decir esto y lo digo con cuidado, pero creo que van juntos. Porque creo que cuando uno profetiza, dice que hablan los hombres, pero hablan los hombres de parte de Dios. Y yo creo que es un lugar y un momento en donde necesitamos mucho discernimiento. Si yo tengo una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, viene de parte de Dios, pero no es exactamente lo que yo llamaría un mensaje de Dios. Si yo tuviera un don de fe o si yo tuviera sanidades o poder, pues tampoco es un mensaje, es algo que vemos y decimos, órale. Pero cuando uno profetiza, se me hace que se sube a un nivel un poco más alto, porque realmente cuando uno profetiza es como el portavoz o como vocero, como mensaje de parte de Dios. Y yo creo que es en esto que necesitamos tener aún más cuidado en lo que vamos a recibir, porque viene y bien puede ser que es la voz de Dios, puede ser que no es la voz de Dios. Cuando hay lenguas y géneros de lenguas, pues en sí es el hombre que está hablando a Dios, pero no es Dios hablando al hombre. Y entonces yo creo que el apóstol Pablo, a propósito, puso el don del discernimiento de lenguas justo después de la profecía. Si quieren ver capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a ver el versículo 10. Y dice Pablo lo siguiente: a otro el hacer milagros, y luego dice a otro profecía, porque los dones, los 9 han sido repartidos entre toda la iglesia. Está diciendo a uno Dios le da el hacer milagros y a otro profecía.
Y luego dice a otro, discernimiento de espíritus. Yo creo que Dios nos puede hablar por su espíritu. Yo creo que el hombre puede hablar como si fuera Dios a nosotros. Yo creo que hay momentos cuando hasta un espíritu maligno puede hablar dándonos a entender o queriendo que creamos que es el espíritu de Dios. Y entonces existe esta dimensión de que Dios nos habla, pero pueden haber imitaciones humanas, pueden haber imitaciones diabólicas. No digo esto para espantar, simplemente que estamos en una milicia y necesitamos poder discernir quién es que nos está hablando. Y entonces yo creo que él pone el discernimiento de espíritus justo después de la profecía, porque si quieren ver conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a ver ahí algo muy interesante. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 19, 5:19 de Tesalonicenses. Dice Pablo a los tesalonicenses, no apagues al espíritu, no menosprecies las profecías. Si menospreciamos la profecía, pues estamos ofendiendo el espíritu que dio la palabra, si es su palabra. Dice, no apagues al espíritu, no menosprecies las profecías. Y dice, examinadlo todo. Retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Toda palabra profética, en vez de que uno dice, ay, Dios me habló, o Dios nos habló, y bien puede ser que sí nos habló, de todos modos tenemos que autenticar, tenemos que certificar, tenemos que probar, tenemos que juzgar para asegurar que sí fue su voz. Todos nosotros sabemos que hay tantas voces en el mundo el día de hoy, y muchos son imitadores de Dios, pero no son Dios mismo. Y entonces la iglesia necesita juzgar o verificar que una palabra sí es de Dios, y se hace por discernimiento, pero lo voy a ampliar un poco. Escuchen bien lo que voy a decir. Toda palabra profética debe estar conforme a las escrituras. Isaías 8:20 dice, a la ley los profetas, y si no hablan por ellos es porque no hay luz en ellos. El mismo Espíritu Santo quien inspiró a las escrituras, cuando Él nos habla el día de hoy, Él siempre habla adentro de los confines de las escrituras. Nunca va a decir algo que contradice a las escrituras, nunca va a decir algo que mina a las escrituras. Él siempre va a hablar del contexto de las escrituras. Todo lo que va a decir hoy en día en sí va a ser conforme a las escrituras. Cuando comenzamos a oír palabras que son contrarias a las escrituras, o lo que voy a llamar desviaciones, ya sabemos que no es el Espíritu Santo que está hablando, porque el Espíritu es uno, lo que Él dio en la Biblia es lo mismo, en un sentido Él habla de todo esto el día de hoy o paralelamente a todo esto. Tenemos que aprender a discernir a los espíritus, porque si nuestro valor es que lo único que importa es que sea sobrenatural, estamos fritos. Y yo tengo amigos, conozco a gentes que no les importa que han dicho, nada más que sea sobrenatural, no más que sea una profecía. Y está en un error, porque lo más importante no es que algo que sea sobrenatural, lo más importante es que esté conforme a las escrituras. Les voy a dar un ejemplo loco, ¿está bien? Hace años estuve en una conferencia de pastores en Nueva York, y de pronto a media congregación se levanta una mujer y comienza a profetizar diciendo, ¿no fue mi espíritu que fue crucificado por ustedes? ¿Y no fue mi espíritu que resucitó de los muertos? ¿Y no es mi espíritu que está sentado a la diestra del Padre? E interesantemente, la mitad de la congregación aplaudía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
Y otros como que cayeron en un silencio. ¿Qué estaba pasando? La persona que estaba profetizando una herejía bien hecho. Y algunos sí lograron distinguir esto, pero otros, ay, pues es sobrenatural, wow, qué cosa, una profecía. No todo lo que brilla es oro. El hecho que algo es sobrenatural no quiere decir que es de Dios, puede ser del otro. Y entonces, por eso dice Pablo que necesitamos utilizar el don de discernimiento de espíritus. Pablo dice aquí que hay que examinarlo todo. Y fíjense bien, la palabra examinarlo todo es un imperativo que indica que es nuestro deber. El que no juzga las profecías no está ejercitando la responsabilidad que tiene. Todos tenemos el deber y el derecho de examinar las profecías que vienen. Pero toda palabra que sale debe estar conforme a la palabra de Dios. Si es dada por el Espíritu Santo, óiganme muy bien, sí va a haber una confirmación en nuestro ser, mejor dicho, un testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, diciendo, este sí es. Él está en sí, el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos, cuando quieren enseñar a sus agentes qué es un billete falso, toman varios billetes verdaderos y los ponen a estudiar los billetes verdaderos por meses, hasta que lo ven en la noche cuando ya cierran sus ojos. Y les dan el billete genuino, y lo estudian y lo estudian y lo estudian y lo estudian hasta que toman un examen sobre la forma de esos billetes. Y después, un día, cuando los alumnos no están esperándolos, ellos meten un billete falso. ¿Por qué? Quieren ver si pueden distinguir el billete falso del billete genuino, pero no les dicen, ahora les vamos a dar uno que está mal. Lo hacen en momentos cuando no lo saben y les meten un billete falso. Los que conocen muy bien al billete genuino inmediatamente dicen, no, algo anda mal aquí. Este es falso. Pero tienen que estudiar lo genuino para poder identificar lo falso. Porque si estudian lo falso, primero no les va a funcionar. Y de igual manera, yo creo que primero todos debemos andar en el Espíritu, todos debemos ser llenos del Espíritu, todos debemos tener en sí la presencia de Dios en nuestra vida. Pero yo creo que hay algunos, y todos deben tener discernimiento, pero yo creo que hay algunos que tienen una medida un poco más. Voy a llamarle familiaridad con el Espíritu Santo, que conocen su presencia. Y cuando sale algo que es falso, es como, y como, ay, es como que alguien me golpeó, es que este no cuadró, este no. Y como que adentro hay un sentir que no. Por otro lado, si es del Espíritu de Dios, hay un testimonio, entra y uno dice, sí, esto es, pero es el Espíritu Santo literalmente dando testimonio, él mismo, algunas palabras diciendo es mía o no es mía la palabra. Necesitamos tener esto en la iglesia, no solo en la dimensión de la profecía, pero en la dimensión de la doctrina, de la enseñanza y tantas cosas. Y no solo voy a decir, mueve al Espíritu Santo con testificar que es la verdad o no, pero hay algo adentro de nosotros que una afinidad, como que dice, este sí es afín, este sí es. Pero necesitamos discernir, probar estas cosas con la palabra. ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu a nosotros? Este requiere sensibilidad. Yo creo que también en cuanto a la profecía, yo les voy a decir mi primera prueba cuando oigo una profecía. Cuando yo oigo a una profecía, mi primera pregunta es, ¿quién está profetizando? ¿Quién es la persona que está profetizando?
Porque yo quiero saber quién es y cuál es su testimonio, su historial moral de integridad. Porque si es el bandido de la iglesia y él quiere profetizar, no, yo no voy a aceptar nada de lo que dice. Si es una persona que tiene integridad, tiene trayectoria, que es un árbol que da buen fruto, yo digo, sí, pues me hace inclinar a escuchar con un oído más grande, más abierto a lo que él está diciendo. Porque dice Jesús, ¿puede un árbol malo dar fruto bueno? Entonces, no se puede hacer. Entonces, yo muchas veces quiero saber quién está profetizando, aunque hay días que no logro saber. Tengo que preguntar a alguien, ¿y este quién es? Y luego me dicen, ¿es buena onda? O me dicen, no, pues aguas con él. Porque el testimonio de uno, hay personas que profetizan que no deben estar profetizando porque tienen un testimonio mal, su corazón está sucio, y la neta es que no deben estar profetizando. Yo creo que toda palabra buena que parte de Dios da un buen fruto. La palabra de Dios que viene a nosotros no debe traer confusión. Aunque voy a decir que hay momentos que no sabemos exactamente qué quiere decir la palabra. Pero les voy a dar un ejemplo muy pesado. Hace años hicimos un evento en Tampico, Tamaulipas. Y cuando llegamos ahí, la hija del pastor me dijo, hermano, cuando oren por la gente proféticamente, ¿pueden orar por una amiga mía? Sí. Dice, es que ella está sumamente confundida, está perdida, no sabe qué hacer, está desesperada y necesita que alguien ore con ella. Ok, vamos a orar por ella. Y entonces cuando comenzamos a orar por ella al inicio inmediatamente nos dijo qué tan confundida estaba en cuanto a la vida. Y por fin salió la pregunta, ¿cuándo empezó esta confusión en tu vida? Y ella dijo, bueno, fue hace 1 año y medio. Ok, ¿qué pasó hace 1 año y medio? Bueno, yo estaba en la universidad en Monterrey, estaba yo muy feliz, estaba por graduarme en 1 año más, luego tenía mi novio, nos íbamos a casar y estábamos sumamente felices y todo iba muy bien. Ok, ¿qué pasó? Dice, mi papá invitó a un disque profeta a la casa y él vino a la casa y sobre la mesa me profetizó que yo andaba mal encaminado en querer casarme con el hombre con quien me iba a casar y que también andaba mal en mis estudios. Y entonces me profetizó esto sobre la mesa. Y dice, yo le creí. Oh, ok. Yo entiendo por qué estás confundida. Porque tú estabas en el camino del Señor. Y Él viene y te profetiza algo que te tumbó del camino del Señor. Y saliste de la luz y entraste en las tinieblas y por eso estás absolutamente confundida. Y entonces platicamos un poco más con ella, luego oramos porque la palabra que se le dio era falsa, aunque fue por un profeta de otro país de cierto renombre, pero su palabra la desvió, la derribó, la confundió por completo. Entonces oramos, rompimos el poder de esta palabra que estaba sobre su vida y como que volvió a entrar en sí. Luego llamó a su novio, quien le había estado esperando por casi 1 año, y dice, mira, yo fui engañada, perdóname, todavía nos podemos casar con todo gusto. Luego se volvió a la universidad con todo gusto y ahora tienen 3 hijos y están en una iglesia en la Ciudad de México y van muy bien. Pero lo que pasó es que no probaron la profecía porque sus pastores estaban de acuerdo con su carrera, sus pastores estaban de acuerdo con lo que eran sí sus deseos de matrimonio, sus padres estaban de acuerdo con todo esto y todo confirmado y viviendo en santa paz y alegría. Pero una palabra que vino y ¡pum!
ahí hubo para mí una gran falta de discernimiento. Porque quiero decirles que tenga el nombre que tenga el profeta, si no profetiza conforme a la verdad, no tenemos que escucharle. No hay nadie que tiene una reputación tan grande y tan pesada de que tú estás obligado a escucharle si te gusta o no. No pueden violar tu derecho de juzgar lo que están diciendo. Entonces, voy a dejar este tema a un lado por un momentito porque quiero avanzar a la otra cosa que queremos hablar. Pero no creo que sea por coincidencia que cuando Pablo está aquí dando la lista de los dones del Espíritu Santo, que él pone el discernimiento después de la profecía. Les voy a decir algo, aunque algunos logran hacerlo hasta cierto grado. Es más fácil falsificar una palabra profética que un milagro. Si yo les digo, fíjense lo que voy a decir, yo voy a caminar sobre las aguas. Y si me ahogo, pues ahí estuvo. Ya reveló que no fue. Y entonces, o si yo les digo, vengan y yo voy a multiplicar estos panes y peces y aleluya, vamos a tener fiesta. Y yo lo rompo y de pronto, nada más tengo yo. Es un poco difícil de falsificar cosas así. Es difícil falsificar sanidades, porque si yo te digo, Dios te ha sanado, tira tus maletas y camina, y luego te sales chato porque te caes, algo está mal. Y entonces estas cosas son difíciles de falsificar, pero algunas de las cosas más fáciles de falsificar es una palabra profética, como que Dios me está hablando. Y luego algunos dicen, ¿cómo te atreves tú a juzgar el gran profeta? ¿Quién eres tú? Yo nada más soy Roberto, pero soy ciudadano y creo que tengo mis derechos. Y entonces Pablo puso discernimiento después de la profecía para salvaguardar a la iglesia, para proteger a la iglesia. Y necesitamos este discernimiento. Y yo creo que va más allá de solo lo que es la profecía. Yo he visto, yo creo, estoy seguro su pastor ha visto momentos cuando algunos vienen disfrazados, son como lobos en ropa de oveja. Yo pienso en la mujer que tenía el espíritu de adivinación que andaba atrás de Pablo y Silas, diciendo a todo el mundo, estos son los siervos de Dios que vienen a enseñarnos el camino de Dios. Y lo que ella decía era la verdad. Entonces, ¿qué ondas? Pues Pablo de todo modo se echó fuera el demonio. Él discernió, creo que supo desde el principio que era un espíritu falso. Pero ¿qué quería hacer esta mujer? ¿O qué quería hacer el demonio en esta mujer? Quería pantallar que era cristiana, que traía revelación. Yo creo en esperas de que Pablo iba a decir, wow, la profetisa de Filipos, aleluyita, pues ya queremos que venga a ser parte de la iglesia. Y una vez que hubiera ganado la confianza de ellos con sus revelaciones, habría comenzado a profetizar cosas chuecas. Porque hay cosas que vienen y son mixtas. Y necesitamos tener cuidado porque Satanás nos enseña un lado brilloso, porque es ángel de luz, para después meternos algunas cosas bien oscuras y nefastas. Pero vamos a dejar esto porque quiero llegar a la última parte, que es, no voy a decir es el más importante, pero si no llegamos a esto, no llegamos. Hemos platicado de los dones del Espíritu. Hemos esperado que en sembrar esta semilla de conocimiento, que también habrá nacido un deseo de parte de muchos, si no todos, de querer entrar en esta dimensión de los dones, de entrar en el fluir de los dones del Espíritu. Hemos sembrado conocimiento en esperas de que, pues sí, ilumina, pero también que inspira. Y yo puedo imaginar que algunos de ustedes han dicho, este es muy importante, yo creo que es necesario y a mí me gustaría entrar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
Y esta es la gran pregunta. ¿Cómo lo hago? Entonces quiero tocar algunos puntos aquí de cómo hacerlo. Pero vamos a pensar en una ilustración que les quiero dar. Vamos a suponer que tú estuvieras en algún lado y vieres un barco, un velero, y tú mirares a este barco y las velas y cómo el viento lo movía, y tú decías, wow, este me llama la atención, este es increíble. A mí me gustaría también tener un velero y poder navegar en mi velero. Y luego tú, siendo muy fanático, dices, hasta a mí me gustaría construir la barca. Y entonces agarras unos libros, unos manuales de cómo construir un velero y ahí estás y por fin lo tienes terminado y luego ya lo subes en sí, la asta y las velas y tantas cosas y luego compras un libro de cómo navegar en tu velero y hasta que preguntas a algunos que en sí también tienen veleros y cómo es y qué hace y ya lo construyes, tienes toda la información y está listo. Y entonces vas al lago, al mar, y metes tu velero ahí, subes al velero y ahí estás ya listo. Pero hay un problema. No sopla el viento. Y ahí estudiaste, construiste, estás animado, vámonos. Y no hay viento. ¿Por qué vas a hacer? No hay viento. No se mueve la barca, el velero, sin el viento. Digo esto por decir lo siguiente. Podemos estudiar, podemos prepararnos, podemos construir todo. Pero el factor principal, por sobre todo los demás factores, es hay viento. Sopla el espíritu. Porque si no hay viento, no se va a mover la barca. Entonces necesitamos aprender a ser sensibles al viento para saber y sentir cuando él está soplando. Y hay momentos cuando está soplando tan evidentemente que pues no necesita ser científico para entenderlo. Hay otros días que está soplando un poco menos. Pero en todo esto, todos tenemos que desarrollar una sensibilidad al Espíritu Santo, porque los dones vienen de su parte. Esa es una transacción. Él dice, yo te voy a dar a ti el don de profecía, yo te voy a dar a ti. Y aunque Él hasta que nos da esto, hay algo que tenemos que recordar, es que no podemos tú y yo operar este don aparte de su iniciativa. No hay un switch en donde yo puedo decir, ok, voy a profetizar, y abajo el contacto, y ya estoy profetizando porque bajé el switch. Me estoy explicando. No está en nosotros. No hay un switch. Es cuando el viento sopla, es cuando él lo quiere hacer. Yo me acuerdo una vez, estuve en un evento en la bella ciudad de México y ya terminó predicando el predicador y dice, ahora hermano Roberto, ven aquí y profetízanos. Tú eres el switch. Tú eres el Espíritu Santo. Si yo tengo palabra, la voy a dar, pero si no tengo palabra, me voy a quedar mudo, porque más vale que obedezca a Dios que a ti. Más vale ser sabio y callado que de abrir la boca y hacerme tonto. Y entonces quiero decirles que Él es originario de los dones, Él es el que los reparte, pero aún así en la operación de los dones, Él es el que está a cargo de eso. Nosotros estamos sumisos a Él. Tenemos que ser sensibles a Él, obedientes a Él. Yo me acuerdo una noche me fui a Vips con un hombre que no conocía muy bien. Estaba comiendo mi sopa y de pronto, ¡pum!, viene la palabra del Señor. Y ahí estaba en Vips profetizando a este amigo. Dije, ¿qué me está pasando? Que aquí estoy en Vips profetizando a este hombre.
pero al fin de cuentas era el Espíritu de Dios. Entonces vamos a platicar 3, 4 cosas aquí, que para mí son fundamentales para poder mover en el Espíritu. Número 1, tenemos que tener la convicción arraigada y firme de que los dones existen. Que no solo existieron en los tiempos apostólicos, sino que existen el día de hoy. Hace años estuve en un evento, no me acuerdo por dónde, creo por Cuernavaca, orando en un campamento juvenil para, en sí, muchos jóvenes y hasta la esposa del pastor. Y luego me fijé que la esposa del pastor ya no le entraba, estaba trabada, no sé qué, no pudo entrar. Entonces le dije, mi hermana, ¿qué estás pensando? ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? Y dijo, bueno, la verdad es, estoy pensando que yo no sé si esto es de Dios, no sé si esto es real, no sé si esto existe o no. Oh, ok. Sus dudas en cuanto a la veracidad del bautismo en el Espíritu Santo, si existiera o no, le impidieron por completo de entrar. Y tú y yo, si vamos a entrar en los dones del Espíritu, es necesario que tengamos una plena convicción de que sí existen el día de hoy. No es que, pues voy a meter mi pie en el agua y a ver cómo me va. Eso sea que existen o no existen. No puede ser que sí y no. Y entonces, si yo no creo que son para hoy, no, casi no hay nadie que existe que estuvieron en el Nuevo Testamento, porque está escrito. Pero el problema es, ¿existen el día de hoy o no? Yo creo que las Escrituras enseñan plenamente que los dones del Espíritu van a estar en la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el día que Jesucristo viene. Y hasta que yo creo que se van a multiplicar más hacia el fin del tiempo que hacia el inicio. Entonces yo puedo operar, yo puedo moverme en los dones del Espíritu con la plena convicción de que sí existen. ¿Ok? No es una fabricación diabólica. Estas cosas sí existen. Este tiene que ser primer fundamento. Segundo, tenemos que, yo escuché al pastor leyendo los textos de 1 Corintios 12, 13, creo 14, en cuanto a desear los dones del Espíritu Santo. Tenemos que creer que existen y que son para hoy. Y luego debe o tiene que ser en nosotros un deseo del Espíritu Santo que nos mueve a buscarles hasta hallarles. Porque dice la Escritura, buscad y hallaréis. Si yo creo que existen, pero no estoy seguro que los puedo alcanzar, es dudoso que los voy a alcanzar porque no tengo una fe que me dice, ahí están, busca, busca, busca. Pero si yo tengo una fe que dice, sí existen, entonces búscalos hasta hallarlos. Pues yo puedo lanzarme en esto porque le voy a decir algo. Dios jamás habría creado los dones del Espíritu si no quisiera que su iglesia los tuviera. Habría sido en balde el trabajo. Y yo creo de esto, Dios no solo quiere que la iglesia tenga, Dios los creó con un propósito vital en su obra y Él quiere que tengamos esto porque son necesarios. Yo vuelvo a decir, muchas veces el labor de convencimiento viene desde lo alto, no desde abajo. Y entonces primero Dios en sí nos dice que hay dones, Dios dice, mira, búscalos porque son necesarios. Y es Él que está tratando de convencernos a nosotros. Entonces, al fin de cuentas, sí existen. Pero luego la pregunta es, ¿cuánto deseo tenemos? Algunos dicen, pues qué tan bonito sería, pero si no, pues ni modo. Pues yo puedo vivir sin los dones del Espíritu. Y es una cosa, pues, ¿qué será? Será. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa.
Y entonces con este espíritu tibio, nunca los van a alcanzar. No lo vas a encontrar al lado de la calle. Entonces, cuando deseamos algo de a veras, buscamos hasta allá. Cuando yo era joven, más joven de lo que soy el día de hoy, hace medio siglo más joven, me acuerdo que cuando me convertí, comencé a ir a una iglesia pentecostal no muy grande, pero nada más entrar ahí estaba la presencia de Dios y no faltaba. En cada reunión, palabras proféticas, lenguas, interpretaciones, sanidades. Era increíble. Y me acuerdo que estando yo allá, apenas recién convertido, comencé a oír las palabras proféticas que la gente daba y me impactaban mucho. Y yo decía, wow, este sí es de a veras. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Ellos pueden profetizar, es de Dios, yo la veo en la Biblia. Y entonces yo quiero tener lo que ellos quieren. Pero no mandé una carta a Santa Claus en el Polo Norte. Lo que hice fue esto. Comencé a orar. Comencé a ayunar. Y mi oración era, Señor, yo también quiero moverme en la profecía. Me das chance. Y también quería tener un don de sanidad porque yo soñaba con entrar en un hospital y sanar a todos los del hospital para la honra y gloria de Jesucristo y Roberto. Y entonces yo tenía estas ideas y estaba orando sobre las dos cosas. Yo quería la profecía, la sanidad, pero la sanidad se quedó por allá. Pero entre más que yo oraba, más el Señor me atraía hacia esto. Si tu interés en los dones del Espíritu termina con esta clase, no estoy seguro que le vas a entrar, porque estamos hablando de encender un fuego de deseo en el corazón nuestro por el Espíritu que nos va a impulsar hasta que alcanzamos lo que deseamos. Pedid y se os dará. Entonces, primero, necesitamos tener una convicción firme. Estas cosas sí existen. A pesar de lo que dice la Iglesia Bautista, estas cosas sí existen el día de hoy. Estuvieron en los tiempos apostólicos, van a estar y hasta que Cristo viene, estas cosas son reales. 2, un deseo. Pero un deseo que no nos deja descansar, un deseo que nos consume, un deseo que nos mueve a estar a solas con Dios, nos mueve a orar, entendiendo que el que busca, halla. Y no estamos pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Yo me puedo equivocar de don. Yo puedo decir, ay Señor, dame dones de sanidades. Él dice, no, te voy a dar don de profecía. Bueno, ni modo. Ya le entré, nada más con una manzana en vez de una pera. Pero de todos modos, ya entré. Entonces hay convicción y hay oración. Luego hay expectativa. Si tú te vas, voy a decir esto, cuando uno comienza a buscar y busca, tarde o temprano viene la inquietud. Puede ser que me está escuchando. Puede ser que me va a dar una palabra. Puede ser que va a sanar a alguien. Entonces tenemos que estar en alerta. Tenemos que tener expectativa. Puede ser que hoy es el día que Dios se va a manifestar en un don a través de mi vida. Tenemos que estar despiertos, esperando, mirando con una expectativa.
Porque si oramos diciendo, Señor, yo quiero estas cosas, pero no voy con expectativa, que es lo mismo como fe en un sentido. No voy con expectativa, no voy con fe. Puede ser que Él viene a mover sobre mí para usarme, pero por el hecho que no le estaba esperando, puede ser que no le vi. Puede ser que me atemorizó porque no estaba esperando esto. Pero tenemos que esperar el momento cuando Él vendrá y sí nos usará. ¿Cuántos de ustedes creen, más allá de cualquier duda, que Él sí les podría usar con los dones del Espíritu? Yo sí lo creo. No hay quien aquí, en esta clase, que Dios no podría usar. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere usar a todos los que están aquí? Yo sí creo. Ahora vamos a enfocarlo un poco más. ¿Cuántos creen que Dios a mí me quiere usar? Que Dios te quiere usar en forma personal. Porque decimos, sí, pues Dios quiere usar a todos estos, sí, nos quiere usar. ¿Y a ti? Pues no sé, no sé. Entonces, ¿qué? ¿Tú eres el pato feo? No creo. Entonces, yo creo que tenemos que, y no es un egoísmo de pensar esto, es de pensar bíblicamente. Hay dones, Él nos quiere usar, yo soy parte de su iglesia, y entonces, ¿por qué a mí no? Y agarra un poco de valor, pero ¿y por qué a mí no? Y no es que estás exigiendo, pero tú también estás en la lista de las personas que Dios quiere usar. Y muchas veces tenemos que convencernos de esto, porque ahí está la fe en un sentido. ¿Me estoy explicando bien? Porque si yo digo, quiere usar a todos, pero a mí no, yo soy el pato feo, pues aunque seas el pato feo, de todos modos él usa patos feos. ¿Está bien? Te puede usar a ti. Pero muchas veces produce cierta inquietud. Y si quisiera usarme, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tal si lo riego? Ay, ¿qué tal? Ay, esto, ¿qué tal? Y es un momento cuando tenemos que decir, si Él se presenta, yo me voy con Él. Si Él viene y me da una palabra, si me impulsa a orar con alguien, si quién sabe qué, pues yo no le voy a resistir, sino que le voy a obedecer o voy a fluir con Él y voy a dejar que pase lo que pase. La barrera más grande a la operación de los dones está en nuestro corazón. No es el diablo que anda ahí afuera de la iglesia, no es la hermanita fulana allá, no es nada así, ni siquiera que tú tengas un dolor de cabeza. Somos nosotros la barrera más grande, porque cuesta trabajo entrar en una dimensión no conocida, una dimensión sobrenatural, una dimensión que tal vez es divina, y ahí estamos no estamos acostumbrados, pero podemos acostumbrarnos a lo largo del tiempo. Pero siempre es esto, tenemos que decir, Dios me quiere usar a mí, puede, quiere, yo quiero. Si estamos de acuerdo, las líneas están abiertas, entonces sí se puede. Y luego lo que pasa es, estamos pensando, sí, yo quiero ta, pero es como que aunque yo quiero nunca va a pasar. Pero de pronto llega el momento cuando pasa. Y es ahí en donde tenemos que tomar un pequeño paso de fe y decir, me voy a bajar de la barca y voy a caminar sobre las aguas, aunque nunca lo he hecho antes, pero veo que Jesús lo ha hecho. Tú y yo hemos visto a otros también que lo han hecho, y al fin de cuentas voy a intentarlo, con temor y temblor. Voy a intentarlo. Y yo creo que la mano de Dios es suficiente para no dejarnos ahogar. Y les voy a decir algo. A Dios le interesa más tu buena disposición de obedecerle, le interesa más tu motivo, tu buen corazón, que un error que podrías cometer.
Los errores no son tan fatales como imaginamos. Y entonces, lo que él dice es, levántate, te voy a dar palabra, ora por el enfermo. ¿Está bien? Yo me acuerdo un día estaba saliendo del aeropuerto en Uruapan, llegué a la caseta para pagar y vi al hombre ahí en la caseta, estaba medio malito. Entonces le digo, ¿qué ondas? ¿Cómo? No, es que me duele. Y entonces, ¿puedo orar por ti? Y él estaba, ¿qué? ¿Puedo orar por ti? ¿Por qué no? Entonces oré por él. No les voy a decir que se sanó porque no creo que se sanó, pero créanme, era un paso de fe para decirle al hombre que estaba pagando y cobrando, ¿puedo orar por ti? Y ya con todo gusto y ya éramos amigos después. Era una puerta para entrar con el evangelio. Pero al fin de cuentas tenemos que ser, voy a sacar la palabra, atrevidos. ¿Qué quiere decir la palabra atrevidos? Que uno se atreve a hacer lo que normalmente no haría o lo que otros no harían. Yo creo que Pedro era atrevido cuando se bajó de la barca, puso un pie sobre las aguas y luego otra y comenzó a caminar. Si no somos atrevidos, no vamos a caminar lejos. Yo no digo descuidados, no digo que vamos a echarnos del pináculo del templo ni nada así, pero al fin de cuentas, atrevidos. ¿Podemos ser atrevidos en Dios? ¿Podemos ser atrevidos con el Espíritu Santo? ¿Podemos ser atrevidos con los dones del Espíritu? No que nosotros los estamos inventando, pero híjole, esta palabra que traigo en mi cabeza, ¿de dónde vino? ¿Qué quiere? ¿Por qué no se me quita? ¿O por qué siento tantas ganas de orar con esta persona que aquí está a mi lado? ¿Por qué siento esto? O otras cosas. Tenemos que ser atrevidos. Y muchas veces la iglesia no es atrevido. Hay personas que son demasiados atrevidos, que son presumidos. Pero al fin de cuentas necesitamos ser atrevidos. ¿Me estoy explicando bien? Yo me hago la pregunta. Yo creo que ya estaban acostumbrados. Pero Pedro y Juan van entrando en la puerta hermosa del templo. Hay un hombre paralítico tirado allá. Y entonces, pues el hombre extiende la mano diciendo, ayúdame. Y les pedí una limosna. Y ahí llega Pedro y dice, chispas, pues no tengo ni plata ni oro. Pero de pronto algo vino sobre él, el Espíritu de Dios, y dice, pero lo que tengo te lo doy. Y le toma por la mano, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y pum, el hombre se pone en pie y comienza a saltar como canguro por allá. Este fue atrevido. Yo me acuerdo, estuve en el DF hace años, creo que el pastor Enrique ahí estaba. Estábamos en una reunión y me trajeron el nuevo presidente de las Asambleas de Dios. Y dijeron, hermano, ora por él. Y entonces dije, ok, el nuevo presidente de las Asambleas de Dios. Me daba miedo porque era una figura en el mundo religioso. Pero de pronto la palabra del Señor me vino y era esto. Todo el mundo, todo el cielo está esperando si vas a ver un Saúl o un David. Y dije, Dios mío, ¿qué he dicho? Este es casi como el papa de la comunidad evangélica. Pero en momentos tenemos que ser atrevidos. No es presumido, pero atrevidos, que nos atrevemos a hacer o decir lo que el Señor nos está diciendo. Y todos tenemos la idea, y si cometo un error, pues Dios te va a bendecir de todos modos porque te has atrevido a servirle. No porque eres presumido, sino que tú le quieres servir. Y en servirle así, pues tus errores no van a ser grandes problemas. Los errores solo son problemas cuando uno es necio y no quiere reconocer su error. Entonces, ¿qué tan atrevido eres? Algunos son muy atrevidos en los negocios, otros en otras áreas son muy atrevidos, pero cuando viene el Espíritu Santo son como ratoncitos y no se quieren mover. Yo creo que necesitamos ser atrevidos. ¿Nunca has testificado a alguien
que tiene cara de gorila y huele de ajo, y tú dices, híjole, si me acerco a este cuate y le hablo de Cristo, no va a sacar un machete, una pistola, un bate de béisbol y golpearme, pero el Espíritu, háblale, háblale. Atrevidos. Pero cuando somos atrevidos se rompe el hielo y pasan buenas cosas. Cristo necesita a una iglesia atrevida. Entonces, estamos hablando de cómo entrar. Bueno, tiene que haber viento. Tú no puedes inventar estas cosas. Pero si el viento está soplando y si el Espíritu te está tocando y tú estás sintiendo su presencia, ¿por qué no mover con él? Existe la convicción. Estas cosas sí son de Dios. Existe el deseo. Yo quiero no andar en estas cosas. Existe la idea que esto es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere hacer esta cosa. Por eso creo estas cosas. Y al fin de cuentas, ok, viene el momento que voy a hacer. Yo conozco a muchos que han apagado el espíritu porque llega su momento, el espíritu les quiere usar y luego se llenan de temor y, ay no. Y el espíritu dice, yo tenía toda la mesa puesta y antes te asustaste. Y entonces él viene y no vamos a retraernos, sino, órale, yo voy a entrar con mucho temor y temblor, pero atrevido. Y luego pasa lo interesante. Yo no soy muy bueno para jugar fútbol. Muchas veces me ponen de portero o de balón, uno de los dos. Entonces ya no juego. Pero al fin de cuentas, me imagino que si tú estás ahí en la Copa Mundial y tú metes un gol, yo creo que ha de ser una sensación muy hermosa. Ya, metí un gol, aleluya. Y entonces yo creo que cuando uno es atrevido, obedece al Señor y luego ve que lo que hizo, lo que dijo, lo que sea, era de parte de Dios, uno siente como si ya metió un gol. Hay una paz, hay una alegría. Wow, Señor, tú me moviste, yo te obedecí, lo que tú dijiste, lo que tú ya se cumplió. Y es en esto que uno dice, pues otra vez, vamos, otra vez, vamos a hacerlo otra vez, porque te da hambre, te da sed y ves que es posible y quieres seguir siendo usado por Dios. ¿Me estoy explicando bien? Les puedo decir que es la plena y obvia voluntad de Dios, Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, de derramar su Espíritu adentro y sobre la iglesia en Parral y de repartir dones, unciones a todos los que están en la congregación para que al fin de cuentas la gloria de Cristo se puede manifestar, pero no es una gloria como que pues, ay, ven y ver. No, 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 es una gloria que se manifiesta y cambia las vidas de tantas personas y resulta en gloria para Jesucristo. Dios lo quiere hacer entre ustedes y es más seguro que Él lo quiere hacer de que se vaya a levantar el sol mañana. Lo único que nos pone así, eso sea nuestro temor o nuestra duda o lo que sea, pero Él lo quiere hacer. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios lo quiere hacer. Les voy a decir, Satanás no puede frenar lo que Dios quiere hacer, porque Él no cuenta en estas cosas. El diablo no puede frenar lo que Dios quiere hacer. Solo es nuestra duda, nuestra falta de fe, nuestro temor. Y estas cosas, honestamente, debemos poner debajo de nuestros pies para que su espíritu puede fluir y manifestarse en la manera que Él desea. Y cuando Él hace sus obras, cosas increíbles pasan. Entonces yo voy a hacer una oración
y luego voy a pasar el lugar al pastor Enrique. Si no hay viento, no pasa nada, pero si viene el viento, aguas, todo puede pasar. Y entonces, si todo puede pasar, debemos alistarnos y realmente decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí, heme aquí, Señor, dame una patada, pero como sea, heme aquí. Si sopla tu viento, yo quiero ser llevado por el viento en lo que esto de los dones del Espíritu Santo. Yo vuelvo a decir, no creo que nos demos cuenta de cuánto Dios quiere mover en nuestro medio. La barrera no es Él, es nuestro corazón. Dudas, temores. Pero podemos crucificar esta cosa, ponerlas debajo de nuestros pies y decirle, ven Señor y vamos a correr contigo y buenas cosas pueden suceder. Yo voy a orar y luego voy a pasar en sí la reunión al pastor Enrique. Pero vamos a orar. Señor, tú estás preparando a un pueblo. Señor, y es un pueblo lleno del Espíritu Santo. Es un pueblo lleno de los dones del Espíritu. Y es un pueblo, Señor, que en primer lugar es un ejército. Y estamos hablando de tu poder y de tus dones, que son como armas de milicia. Señor, son armas de milicia que tienen un lugar muy especial porque son armas para lograr cosas que nada más puede lograr. Estas armas no son de sobra, sino que son armas especiales, porque hacen cosas que nada ni nadie puede hacer. Son el filo sobre tu espada de guerra. Señor, son herramientas también que tú has dado a tu iglesia, que tu iglesia necesita, porque tu iglesia es y está construyendo el templo de Dios. Y Señor, entre más hermoso el edificio, entre más ornato que sea, Señor, más se requieren herramientas especializadas para lograr los trabajos, las obras de significantes que de veras son lujos. Y Señor, yo sé que tú has dado también los dones como herramienta a la iglesia. No son comunes y corrientes, no es como una cuchara o un maro. Señor, va más allá de esto. Pero Señor, estos soldados tuyos de vida abundante en Parral, Señor, llénalos ya de nuevo y en todos los días. Llénalos con el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, al hacer tu habitación en ellos y entre ellos, yo te pido que se pueda hacer lo que dice la Escritura, que tú repartes los dones del Espíritu. Y pido que cada quien podría responder al llamado. Porque la verdad es, cada soldado debe tener su arma. Y ya cuando es hora de repartir armas en el ejército, todos se presentan porque nadie quiere irse a la batalla sin armas. Y yo pido, Señor, que todos pudieran tener una percepción de guerra, se pudieran presentar, pudieran recibir las armas que tú les quieres dar para que puedan pelear la buena batalla. Pero, Señor, también yo pido, tú estás entre ellos, tú estás construyendo algo. Estás trayendo piedras vivas, nuevas. Estás construyendo a la iglesia como la habitación de Dios. Y Señor, tenemos el lujo, la bendición de ser trabajadores en la construcción de esto, pero también de ser parte del edificio mismo. Es como que trabajamos, pero somos el mismo edificio que estás construyendo. Pero qué gloria, porque el templo de Dios es la habitación de Dios, en verdad es el lugar santísimo de Dios, la iglesia. Y Señor, ahí estás tú en medio de ellos. Y Señor, tú quieres hacer esto para que en Parral hay una iglesia que brilla con la gloria de Dios, a la cual muchos pueden acudirse. Señor, hemos tratado de sembrar una
semilla. Yo pido, Señor, que esta semilla puede continuar siendo regada. Yo pido que esta semilla puede brotar. Yo pido que esta semilla puede dar su fruto. Ayúdanos a ver lo que tú quieres hacer, alinearnos contigo, someternos a ti, pero a correr contigo. Danos convicción, danos, Señor, oración de perseverancia. Señor, danos una fe de expectativa. Señor, ayúdanos a ser atrevidos, porque realmente creo, Señor, que tú estás con los atrevidos. Y yo bendigo, Señor, a los líderes de la iglesia en Parral, bendigo a todos los que están escuchando esta clase. Y, Señor, pido que un gran viento puede soplar sobre ellos, que viene para introducirles a la dimensión del mover del Espíritu y los dones espirituales. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, voy a orar una cosa más. Este es como el sembrador sembrando semilla. Sí, mañana vendrá el diablo para tratar de arrebatar la semilla. Otros, pues como pedregal, la palabra realmente no va a penetrar. Otros, su deseo, Señor, será ahogado ya por los espinos. Pero, Señor, hay buena tierra en la iglesia en Parral. El diablo no va a arrebatar la semilla. No van a en sí a frustrarse e irse porque ya su corazón es duro. Señor, no van a dejar que los espinos ahogan la palabra, sino, Señor, buena semilla está cayendo en buena tierra, buenos corazones. Y, Señor, yo pido que dé 30, 60 y 100. Y en tu nombre te lo pido. Amén. Pastor Enrique. Wow. Roberto, no sé cómo te podemos agradecer el entregarnos estos tesoros. Como iglesia te damos las gracias y te bendecimos. Y bueno, quiero nada más anunciarle a la congregación que Roberto y su esposa Patty estarán con nosotros de nuevo, pero ya presencial en enero, para ayudarnos a iniciar el año durante el tiempo del ayuno congregacional que hacemos a inicios de año. Así que tenemos de aquí a enero para fluir en los dones del Espíritu Santo, para que cuando venga Roberto nos pueda llevar al siguiente nivel. ¿Sí? Le damos un aplauso de agradecimiento a Roberto. Gracias, Robbie. Te Les quiero amamos mucho. con todo mi corazón. Y la palabra que has sembrado está ya empezando a dar fruto. ¿Sí? Yo quiero, como pastor, iglesia, quiero que oremos. Pero hay ciertas cosas que quiero que oremos de lo que Robbie nos enseñó. Uno es ese espíritu de expectativa, de expectación. La Escritura dice que Jesús mandó a sus discípulos a orar, pero hay mucha gente que tiene una idea que estaban así como agonizando en tormentos de oración. Pero el Evangelio de Lucas dice que estaban todos los días en el templo alabando y glorificando al Señor. Era un ambiente de expectancia, era un ambiente de gozo expectante. El segundo, estoy repitiendo cosas que Roberto dijo por lo importantes que son. Si tu corazón está en el lugar correcto, deseando servir a Dios y edificar a los demás, aunque te llegues a equivocar, no es un problema. Con tal que tu corazón esté en el lugar correcto. Así que quiero animarte, arriésgate. Y si te equivocas, te vamos a felicitar porque te arriesgaste por el Señor. ¿Sí? Claro que si no haces nada y no te arriesgas, si no aciertas, si no te equivocas, pues no hay mucho que felicitar. Pero equivócate. Quiero animarte a equivocarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es para nada el fin del mundo, es el comienzo de nuestra fe. Amén. ¿Sí? Jesús prometió, si 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él vive en medio de nosotros, y cuando nosotros nos juntamos, sea por cientos o sea 2 o 3,
Él quiere hacer cosas en medio de nosotros. ¿Quieres la palabra, Roberto? Nada más quiero, escuchando tus palabras, estuve leyendo hoy y estaba leyendo el testimonio de una iglesia en Inglaterra que llegó a la reunión y pues había un hombre de visita en la congregación y ya a media reunión se levantó una mujer y ella dijo, hoy estuve en el metro, vi una persona enferma y sentí orar con él porque lo quería ver sano. Y dice, oré con él y no se sanó. Entonces estaba triste. ¿Saben ustedes qué hizo la iglesia? Todos se pusieron en pie y aplaudieron. Y el de visita dijo, ¿están locos o qué? Ella dice que hizo esto y no salió como quería. Ustedes le están aplaudiendo. Aquí aplauden el fracaso o qué? Dicen, no, estamos aplaudiendo su valor, su denuedo, que se atrevió a hacer una cosa como esto. Y entonces yo creo, en vez de matar la mosca y a la pobre mujer aplastada, realmente lo que pasó es que le volvieron a reanimar porque ellos sabían que estas cosas requieren cierto denuedo. Imagínense que tú vas y pasa algo y llegas, ay, oré con esto y pues no. Y todos, bravo, bravo, aleluya, bravo. ¿Están locos? No, es que apreciamos tu denuedo. Eres atrevido. Y imagínate qué puede desatar un espíritu como esto en una iglesia. ¿Qué puede hacer?